Bienvenidos a Milenio Foros. Nuestros antepasados prehispánicos pensaban que las mariposas eran, junto a las aves, los espíritus de los guerreros muertos que acompañaban al sol en su diario deambular por el cielo. Sobre la mariposa monarca, en las zonas de hibernación, se sigue creyendo que son el espíritu del bosque, o las almas de los seres queridos que vienen a este mundo y se hacen presentes los primeros días de noviembre en nuestro Día de Muertos. ¿Qué es lo que hace que este diminuto insecto sea tan fascinante? Les vamos a dar algunas respuestas en el siguiente video. La mariposa monarca es un insecto lepidóptero, es decir, tiene escamas en las alas. Su ciclo de vida se compone de 4 etapas. Como huevecillo, dura de 4 a 8 días. En su etapa de oruga permanece de 9 a 15 días. Como pupa, dura de 8 a 15 días hasta que emerge como una mariposa. Las mariposas monarca que nacen en primavera y verano viven de 4 a 5 semanas. Pero cuando se acerca el otoño, nace la generación Matusalén. Son las mariposas migratorias que viven hasta 8 meses. Aunque la monarca no es una especie en peligro de extinción, el fenómeno migratorio que realizan cada año se encuentra en severo riesgo de desaparecer. Viajan alrededor de 4.500 kilómetros en dirección suroeste desde el sur de Canadá y a través del norte y centro de Estados Unidos. Al cruzar la frontera de México, cambian su dirección al sur, volando paralelas a la Sierra Madre Oriental. En territorio mexicano recorren 800 kilómetros. Avanzan de 75 a 130 kilómetros por día. Aletean de 300 a 720 veces por minuto. Cada año, en vísperas del Día de Muertos, llegan a su refugio de hibernación en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde conforman al menos 12 colonias. Las mariposas que sobreviven a la hibernación en México despiertan del letargo en primavera para aparearse durante más de 8 horas. El macho muere y solo las hembras vuelan de regreso hacia el sur de Estados Unidos para cumplir su misión: preservar su especie. Monarca, el espíritu del bosque. La mariposa monarca hace una migración de 4.500 kilómetros desde la región de los Grandes Lagos en Canadá hasta los bosques de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca en Michoacán y a los santuarios en el Estado de México, surcando el oriente de nuestro país. Miles de mariposas monarca hacen este viaje para aparearse en entornos más cálidos a los fríos bosques canadienses. Sin embargo, y por diversos factores como los efectos en el clima provocados por el cambio climático, la pérdida de algodoncillo en Estados Unidos, planta de la cual se alimentan, o la tala clandestina en los bosques de pernocta e hibernación, desde finales de los 90 el número de mariposas comenzó a decrecer dramáticamente. El nivel más bajo de mariposas ocurrió durante el invierno de 2013, cuando ocuparon solo un poco más de media hectárea de los bosques mexicanos, en contraste con el promedio de los últimos 20 años, que fue de 6.58 hectáreas, y en contraste también con la temporada 96-97, el año de mayor afluencia, con 18.19 hectáreas ocupadas. Este preocupante dato hizo que en Milenio nos decidiéramos a desarrollar un proyecto de comunicación en torno a la mariposa monarca, pues además de nuestro espíritu verde, había que documentar a profundidad lo que estaba sucediendo con este pequeño insecto de solo medio gramo de peso. Ser un puente con aquellas empresas y gobiernos que estuvieran ocupados del tema y contribuir a provocar las acciones que ayudarían a sortear este problema e impulsar la meta establecida por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México de llegar
a 20 millones de ejemplares para 2020, es decir, aproximadamente 6 hectáreas de bosque. Así, generamos el proyecto Monarca, el espíritu del bosque, un proyecto multiplataforma para la temporada 2016-2017 que consiste en comunicar mediante este foro, un documental, una serie de televisión, una serie de reportajes en periódicos e internet y un libro, la información más completa sobre el viaje de este insecto y sobre las acciones de protección, preservación y restauración que se han tomado para ayudar a volar a la mariposa. La primera etapa de este proyecto comenzó en noviembre pasado, en la misma fecha en que arribó la mariposa a nuestro país, y termina en abril con el regreso de las últimas madres cargadas de huevecillos hacia el norte del continente. De igual forma, arribando de un gran viaje creativo, tenemos el gusto de presentarles el primer tráiler de nuestro documental, una odisea audiovisual hecha por 23 personas en 3 viajes durante 81 días, recorriendo más de 1,700 kilómetros lineales y curvos en 11 estados y 16 áreas naturales protegidas, entrevistando a más de 73 personas y obteniendo por lo menos 15 horas de material grabado. Un viaje de ida y vuelta por la ruta de la mariposa monarca en México y de su gente. Con esperanza confiamos en que la presencia de la mariposa monarca en nuestros bosques sea cada vez mayor. Confiamos en que nuestro papel como medio de comunicación funcione al lograr establecer un puente entre ciudadanía, iniciativa privada y gobierno para contar con acciones buenas que repercutan en sucesos benéficos para el medio ambiente y, por lo tanto, para los habitantes del país. Con mucho gusto le doy la palabra a Héctor Zamarrón, subdirector editorial de Grupo Milenio, quien moderará el primer panel La migración tardía, las razones de la disminución hace unos años de la llegada de la mariposa monarca a México y todas las acciones posteriores que la volvieron a poner en la ruta desde Canadá a México. Héctor. Comencemos con Laura, a mi izquierda. Monsanto ha enfrentado, decía yo, críticas, incluso se le llegó a culpar de parte de la desaparición del algodoncillo en los Estados Unidos y ha tenido que… ¿Te ha tocado trabajar mucho en las acciones de recuperación? Platícanos. Bueno, un poco de antecedente para entender qué es el algodoncillo. El algodoncillo es el alimento que la monarca utiliza o de lo cual se alimenta desde que sale de Canadá hasta que llega a México. En México la monarca pues es algo muy cercano a nuestra cultura, desde chiquitos en la escuela nos los enseñan, está en los billetes, es algo muy familiar. Desafortunadamente en los Estados Unidos no necesariamente es el caso. La mariposa monarca cruza estas grandes producciones agrícolas que hay en los Estados Unidos de maíz, de trigo, de sorgo, etcétera, etcétera. Y el algodoncillo para los agricultores se identificó siempre como una maleza, una hierba. Hace algunos años una serie de científicos nos llamaron la atención, nos alertaron a la industria agropecuaria de este país
y nos hicieron ver que somos corresponsables en la migración de la mariposa y que debemos de buscar mecanismos a través de los cuales podamos seguir sembrando, podamos seguir produciendo alimento para las personas sin acabar con el alimento de las monarcas. En ese sentido es que Monsanto, junto con otras empresas, junto con la academia, el gobierno estadounidense y los centros educativos, se ha puesto manos a la obra para evitar o tratar de revertir este daño que se le estaba haciendo a la mariposa a través de quitar el algodoncillo. ¿Qué se ha trabajado, Lucía, en términos del manejo forestal que hacen las comunidades y lo que han hecho allá en la zona de la Monarca? El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una organización de la sociedad civil que desde que se formó empezó a trabajar con las comunidades forestales en México. En México aproximadamente el 70% de la superficie de bosques es propiedad de ejidos y comunidades. Entonces, lo que hace el Consejo Civil es, por un lado, trabaja en el análisis y seguimiento a las políticas públicas del sector forestal con la finalidad de que tengan un mayor enfoque de fortalecimiento de las comunidades y de fortalecimiento de sus capacidades para poder manejar de manera sustentable el bosque. Y por otro lado, trabajamos también directamente en apoyo a las comunidades forestales en diferentes zonas de México para fortalecer las capacidades de gobernanza, las capacidades de manejo, las capacidades de mercado, para que la producción forestal sea una forma de generar prosperidad en las comunidades rurales y al mismo tiempo se pueda hacer conservando el capital natural y conservar la biodiversidad, conservar el agua o conservar los demás valores ambientales que nos prestan los bosques a toda la sociedad. Doctor, usted ha trabajado mucho en los impactos del cambio climático en el territorio de la Monarca, allá en Michoacán. Sí, bueno, los impactos potenciales. Lo que hicimos desde la universidad es un proyecto de investigación con el Servicio Forestal de Estados Unidos, con el doctor Gerald Reffel, que está en Idaho, el Servicio Forestal Canadiense en Quebec, con el doctor Jean Beaulieu y otras personas, en donde lo que hicimos fue estimar el clima que ha ocurrido durante un periodo largo de tiempo en los sitios donde está el oyamel, el avis religioso, el árbol donde se posa la mariposa monarca en los sitios de hibernación o de estancia invernal, ver qué clima ocurre ahí y luego buscar sitios donde no ocurre esa especie y hacer un modelo estadístico, matemático, que compara el clima donde está el oyamel y el clima donde no está el oyamel y en función de eso proyectar dónde está el clima propicio para el oyamel, que llamamos hábitat climático propicio. Y lo que encontramos realmente nos sorprendió bastante, no esperábamos un resultado así, que es la disminución del espacio que ocupa el hábitat propicio para el oyamel de hasta el 94% a nivel nacional, o sea, solo quedaría el 6%, pero lo que es dramático para efectos de la mariposa monarca es que dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, para 2090 no va a haber un solo kilómetro cuadrado con clima propicio para el oyamel. No quiere decir que los árboles se van a morir inmediatamente, pero sí que no van a estar en un clima propicio, se van a estresar y van a ser sujetos de ataques de plagas y enfermedades y la muerte posteriormente. Esa ha sido nuestra investigación. Desde el ámbito académico, la doctora Isabel Ramírez, que las políticas ambientales y el manejo forestal comunitario ahí en la zona de Angangueo y la zona del Estado de México, que son hábitats de la monarca, pues son objeto de investigación durante más de, no sé, 10, 15 años, doctora. Pues tal vez más. Efectivamente, yo trabajo en un centro cuya la misión está contribuir con el conocimiento a problemáticas particulares, a solventar estas problemáticas que se requiere saber cuál es el estado, en cómo se puede contribuir, cómo se puede integrar a los diferentes actores que tienen que ver con esa problemática en su solución. Hemos trabajado con una red muy grande con la Universidad Michoacana, con muchos colegas de la propia UNAM, con muchos colegas de universidades de Estados Unidos y Canadá, en cosas que van
desde la microclimatología, los isótopos estables para detectar el origen de las mariposas, hasta cuestiones de la política ambiental nacional y su efectividad o inefectividad en cumplir los objetivos de conservación que requiere. Y pues en medias está, no menos importante desde luego, las comunidades locales, que ellas son justamente esa conexión con lo local que sucede día a día, los que interactúan con eso y cómo eso lo cual está contribuyendo también con esta problemática ya en su carácter continental y global. Muy bien, y nuestra quinta invitada, Ileana Ortega. La Fundación Carlos Slim tiene este programa de conservación y uso sustentable que está enfocado en la monarca, pero también tienen otros programas y como bióloga has estado también participando en otras experiencias de conservación. Sí, realmente la Fundación Carlos Slim tiene 20 años como fundación y tiene diferentes programas, entre ellos el de salud, que es muy importante con el Instituto Carlos Slim de la Salud, de educación, de cultura, arte, y hace 7 años se inició el programa de conservación y uso sustentable de la naturaleza. Trabajamos en una alianza, la Fundación trabaja en alianza con WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, aquí en México, y tenemos esa alianza desde 2010, pero realmente Telcel como empresa y el grupo en sí empiezan a preocuparse por el tema ambiental antes, en 2003, Telcel empieza a apoyar también a WWF en el tema monarca. Entonces realmente llevamos como organización o como grupo que es Grupo Carso, preocupado por el tema de la monarca desde hace más de 13 años. Después, como te mencioné, en 2010 se forma la alianza WWF Fundación Carlos Slim y en esa época se hace de alguna manera como encuestas regionales para ver cuáles son los sitios prioritarios y cuáles son las regiones prioritarias del país en donde vale la pena, pues ahora sí que catalizar e invertir para lograr una conservación. La forma como trabajamos en esta alianza es realmente los fondos se bajan a las organizaciones de la sociedad civil que están en la región. Es decir, en el caso Monarca particularmente, que haya un trabajo con la gente, con la comunidad. No podemos separar la parte de conservación, decir aquí no lo tocan, esto lo tenemos que cuidar, porque pues, no es real. El chiste es trabajar de la mano con esa gente y tener un beneficio para las comunidades sin agotar sus recursos naturales. ¿Qué otros factores confluyeron en esta gran crisis? ¿Cómo nos la explicamos? El calentamiento global es evidentemente un factor importante que también afectó la llegada de las mariposas. Ya lo habíamos hablado con el tema de la deforestación también, que ese tema en particular es el más conocido en nuestro país. Insisto, todo el mundo piensa la monarca, pues bueno, llega a los estados de Michoacán, llega al Estado de México, nosotros la vemos, qué bonita, y cuando se va, pues ya se fue. Y es un fenómeno continental, es un fenómeno de 3 países, es un fenómeno donde políticas públicas diferentes están involucradas, donde gobiernos diferentes están involucrados. La mariposa pasa por campos agrícolas, pasa por montañas, pasa por valles, pasa por zonas protegidas, en fin, pasa por carreteras, que también se hablaba en los Estados Unidos mucho el tema de cuando pasan las mariposas, pues estos camiones que las lastiman, que las matan. Entonces, no podemos entender la problemática o entender al punto en que llegamos si no vemos absolutamente todos los diferentes factores que pasa la mariposa desde que sale de Canadá hasta que llega a México. En México normalmente pues hablamos mucho del desarrollo de las comunidades, que es básico e importante, pero creo que también como región debemos de hablar de una educación a la población en general, una educación a los niños, una educación en las casas. En Texas, por ejemplo, ahora hay una campaña interesante donde en los jardines se están creando como jardines de corredor donde pueden llegar las mariposas, descansar, alimentarse y seguir. Están haciendo estudios de carreteras, de qué tanto pueden afectar la ruta, etcétera, etcétera. Faltó educación, faltaba, pues,
no sé, empoderar a las comunidades que no tenían pleno conocimiento? ¿Qué pasó? Yo no creo que sea un problema de educación. En realidad, justamente lo que nos estaba ahorita hablando Laura nos habla de una situación que sucede más y más en todos los fenómenos ambientales del planeta, y es la situación de paisaje. Cada vez nos damos más cuenta que lo que pasa, los problemas de deforestación o los problemas de pérdida de biodiversidad no dependen solamente de lo que pasa en ciertos polígonos, ecosistemas que tenemos como áreas protegidas, sino que tenemos que cambiar nuestra forma de atender los asuntos a formas que tengan un enfoque de paisaje. Y el enfoque de paisaje parte de poder atender los territorios completos y las dinámicas y las relaciones que existen entre todos los actores y entre los diferentes usos de suelo y las diferentes actividades económicas que hay allá adentro. Muchas veces cuando pensamos en los problemas de la mariposa monarca, al menos en México, automáticamente pensamos en deforestación, por ejemplo, y asociamos directamente a algo que está sucediendo solamente en el bosque, ¿no? Y sin embargo, efectivamente las mariposas, aun cuando aterrizan en el bosque, dependen de una serie de cosas que están sucediendo en ese lugar. Y territorios forestales son territorios muy complejos, no hay solamente bosque en los territorios forestales. Entonces, las malas prácticas de manejo agrícola, las malas prácticas forestales, las malas prácticas urbanas, tienen un impacto en la mariposa monarca. Y en las malas prácticas agrícolas, sí está definitivamente el uso de agroquímicos y el uso de herbicidas que matan justamente porque ojalá fuera pura deshiervadita, como nos contaban anteriormente. Esa a mano pues cuesta más trabajo, pero con herbicida nos podemos acabar en 2 minutos una gran cantidad de alimento de los insectos. No es mala la agricultura, no es malo el aprovechamiento forestal, está en el cómo lo hacemos. Incluso rebasa el ámbito no solo de los 3 países que tiene la ruta, sino que tiene que ver con el calentamiento global y los cambios en la temperatura, en lo cual, doctor Cuauhtémoc, usted es experto. O sea, hay que ver que el grueso de la precipitación de la lluvia ocurre entre junio y octubre, gruesamente, de manera que entre noviembre y mayo es el periodo de sequía. La elongación de las yemas, que es el crecimiento de los árboles, ocurre aproximadamente en marzo, abril, mayo, es decir, en plenas secas. ¿Y de dónde toma el agua el árbol? Tiene que tomar el agua, si no llovió en el invierno, del agua residual de las lluvias del año pasado. Entonces no hay más que lo que está en el suelo de humedad. Lo que está ocurriendo es un incremento de la temperatura que hace que al fin de las secas esté excesivamente seco el suelo, el árbol no puede bombear, por decirlo así, agua a la punta de la copa. Entonces hemos estado observando en el área de la monarca, de la reserva, árboles con la punta muerta, la parte alta de la copa seca, y muchos árboles con daños de plagas y enfermedades, especialmente el escarabajo descortezador. Entonces es un estrés creciente que se expresa en pérdida del follaje. Si se caen las hojas, pues no hay quien haga la fotosíntesis, ¿verdad?, que es lo que alimenta al árbol. Esta es como la tragedia del cambio climático, que es, creo que la conservación de la mariposa monarca, mal que bien, con defectos y lo que quieran, es un caso de éxito. Porque hay ecoturismo, hay desaceleración de la deforestación, hay inversión de la iniciativa privada, hay muchas cosas que no hay en otras comunidades forestales. Entonces es un caso de éxito y aún así es de esperar que el impacto del cambio climático va a ser muy grande. Y el suelo, ¿no? La preocupación también por lo que está pasando con los suelos allá en Michoacán, doctora Pues Isabel. bueno, lo que pasa con Monarca ahora, lo que pasa, la crisis del 2013, como lo mencionaste, no es algo que comenzara 1 o 2 años antes. Y no solamente le pasa a la mariposa. La mariposa se ha convertido en una especie bandera, pero de lo que le pasa a todas las especies migratorias. Y lo que pasa con los polinizadores. Como dicen, o sea, la clave está, o sea, ¿por qué estamos en esta crisis? Por un mal manejo. Entonces, ¿en dónde está la solución? En un buen manejo. Y la iniciativa privada ha tenido un papel clave también en la participación, en acumular esfuerzos que impacten en cambiar todos estos manejos. Desde tu punto de vista, ¿ha ido incrementando la entrada de la IP en todos estos esfuerzos y antes no era tan fuerte y en la zona de la monarca afectó? Pues yo creo que definitivamente sí hay un incremento de la participación y de la inversión de la iniciativa privada. En el caso de la fundación, pues sí, la idea es una inversión, por lo menos en los primeros 7, 10 años, de $50 millones en alianza con WWF y sus socios, que también pondrían ponen 1 a 1. Entonces, estamos hablando de una inversión de $100 millones para México, para los recursos
mexicanos. Entonces, creo que es un hecho sin precedente en México que haya una inversión de ese tamaño para la conservación de nuestros recursos. Pues yo quiero agradecer a Laura Tamayo, Lucía Madrid, Cuauhtémoc Sáenz, Isabel Ramírez, Ileana Ortega, su participación. Me quedo con muchísimas preguntas y seguramente quienes nos acompañan también, pero vamos a seguir hablando de este tema. Es apenas una pequeña probada de todo lo que Milenio Foros tiene para seguir. La migración de la mariposa monarca sin duda es uno de los fenómenos naturales más fascinantes, más únicos y sin duda lleno de misterios. Lo que no es un misterio y que me encantaría que en este panel aprovechemos y lo dejemos bien claro son las acciones, las inversiones y también las iniciativas que están tomando tanto empresas como organizaciones no gubernamentales y también el gobierno para trabajar y incluso no ver fronteras en esto de la conservación de la mariposa monarca. No por nada, ustedes recordarán que fue elegida hace 25 años como el símbolo del TLC, por ser el mejor ejemplo del corredor de un animal que va desde Canadá, llega al segundo socio que es Estados Unidos y se viene a pasar una temporada al tercer socio que es México, sin conocer ni fronteras ni límites. Y para empezar por iniciativa privada, me gustaría saber en el caso de OHL México, están haciendo algunas acciones y algunas actividades muy específicas, sobre todo en el corredor, en este corredor que comienza desde Monterrey hasta el centro del país, en algunos espacios muy particulares con algunos jardines agroecológicos en el Estado de México, ni más ni menos. Y ahí me gustaría que me contaras un poco, Esmeralda, cuáles son los planes que se fijaron, cuáles son las metas que se fijaron y por qué decidieron prácticamente tomar a esta iniciativa dentro de la responsabilidad social de OHL México. OHL México estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo sostenible del país. Es parte de nuestra misión y de nuestra visión. Es nuestra responsabilidad social corporativa. Seguimos los principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y para nosotros es un proyecto muy natural, el proyecto de la Ruta Monarca, así es como se llama. Y esto lo tenemos en alianza con la FUNACOM, la Fundación para la Protección de la Mariposa Monarca. A través de estos jardines agroecológicos que estamos desarrollando, van a empezar a desarrollar este año. Estamos hablando de aproximadamente 160 jardines. Estamos hablando, para que se den una idea, como de 40 campos de fútbol. Y estos jardines van a servir precisamente de alimento a la mariposa en su paso en el Estado de México, en algunos municipios, que es donde tenemos nuestra área de influencia. Ahora, este proyecto de Ruta Monarca tiene muchos beneficios. Básicamente tiene dos grandes beneficios. El ecológico, que como ya lo mencioné, sirve de alimento y de descanso para la mariposa monarca. Pero también tiene el social. Estos jardines, además, tienen un huerto en la que las familias que están a cargo de estos jardines, principalmente liderados por mujeres, van a poder cultivar para autoconsumo. Y el excedente lo van a poder vender. Esto les va a significar, obviamente, un ingreso adicional. Es lo que recién hablan de agricultura sustentable. Exactamente. Perfecto. Exacto. Entonces, en OHL México estamos muy orgullosos de poder ser pioneros como iniciativa privada en este proyecto y estamos seguros que al tener este doble beneficio, el ambiental y el social, vamos a poderle dar continuidad a este programa. Y aunque parezca mentira y aunque conozcamos leyendas mayas y aztecas de la mariposa, curiosamente, los santuarios de la mariposa monarca en el Estado de México fueron descubiertos por unos investigadores canadienses recién en el año 1975, antes no. Por ahora Bettina ya lo tiene muy controlado y me encantó una iniciativa muy moderna que es la de los drones. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y para qué lo utilizan específicamente en el Estado. El tema de la conservación y el tema de que tenemos que recuperar los espacios que la mariposa ocupaba, como bien lo decías, hace 40 años, pues es un tema que toda la gente se tiene que enterar porque hay, como ustedes ven, esfuerzos muchos que estamos escuchando ahorita y qué bueno que Milenio, y me consta que desde hace 5 años me han hablado siempre para preguntarme el comportamiento de la mariposa en la parte turística. Los drones es una herramienta que el gobernador Erubiel Ávila adquirió hace 5 años. Con el objeto, son 4 drones,
con el objeto de sobrevolar los bosques del Estado de México. Uno de ellos, de los drones, desde hace 2 años, está permanentemente en la biosfera de la mariposa monarca. En esa zona. En esa zona, todos los días, a todas horas. ¿Cuál es el objetivo de los drones? Es sobre todo poder identificar cuando tenemos presencia de gente que no debe de estar en la zona de la mariposa monarca, que no tiene que estar ahí, y que le hace daño a la mariposa monarca. Y por eso es que se tomó la decisión de tenerlos, uno de ellos, de los drones, permanentemente vigilados. Esto lo hace Probosque, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Lo opera ya una persona que está todo el tiempo haciendo los monitoreos correspondientes. Y ahora, bueno, pues en junio del año pasado, que se crea la Gendarmería Ambiental, pues precisamente va muy vinculado con esto para el tema de la protección de los bosques en la parte del Estado de México. No sé si llamarlo tala ilegal o tala clandestina, lo usan de diferentes maneras, y es un tema que usted, diputado, ha puesto muy sobre la mesa en muchos debates y ha formado parte de muchas de sus iniciativas. Y me gustaría saber qué han logrado hasta ahora y qué planes tienen con respecto a esto en particular. Sabemos que es uno de los factores que afecta al ecosistema de la mariposa monarca, pero en específico en la parte de tala, ¿qué se está haciendo? México, por ahí dicen que es muy bueno haciendo leyes, pero malo implementando. Yo creo que esto es parcialmente cierto. México es un país que ha avanzado muchísimo en lo forestal, reconocido mundialmente en su manejo forestal, en sus políticas públicas forestales. Y hablando del Estado de México, que es mi estado, creo que muestra, en el Estado de México estamos recuperando masa forestal. No nada más en la zona de la biosfera de la mariposa. ¿Qué podemos dar? O sea, recuperar es crecer ¿cuánto? ¿Aumentar cuánto? Pues recuperar la masa original de forestal, conservar desde hace 25, 26 años con la promotora de bosques, la Probosque del Estado de México, hemos conservado y hemos revertido el proceso de deforestación. Uno de los efectos de la deforestación es, como tú bien decías, la tala clandestina. Michoacán, y hay que decirlo con cuidado, se acabó sus bosques y después empezó a pasar al Estado de México. El efecto cucaracha, sí, que dice y no nada más por un tema de deforestación, de extracción de madera, sino también la reconversión de tierras, los cambios de uso del suelo es otro de los grandes efectos. El tema de cambio de uso del suelo, en el caso michoacano, por ejemplo, a convertir bosques en bosques de aguacate, el famoso oro verde, que si bien es cierto, es un símbolo mexicano, vende bien el extranjero, genera recursos, tiene límites contra la frontera forestal, porque si no cuidamos la ecuación bosques, agua, biodiversidad, estamos perdidos. Entonces, los factores de la deforestación son múltiples, el cambio de uso del suelo, la tala clandestina. Todo ciudadano que paga por su agua en el Estado de México, 3.5 de la boleta del pago de agua va a un fideicomiso que se creó en el Estado, que autorizó la modificación del Congreso local, hablando de políticas públicas, para mantener y recuperar la masa forestal en el Estado de México. Son mecanismos que hoy en día se están implementando a nivel nacional y son ejemplos internacionales. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema, en el cuidado del entorno de la mariposa? Y también cuánto se ha avanzado en la coordinación entre los 3 países. Hasta ahora hemos hablado mucho de lo que ocurre de Monterrey hacia el sur, pero no hemos hablado de la coordinación con los demás países, con Estados Unidos y también con Canadá. Es como que llegó la mariposa y nos hacemos cargo de ella mientras esté por aquí y después ya sigue. Bueno, yo trabajo en el Gobierno Federal, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tenemos la responsabilidad de coordinar todas las acciones que se hacen en México para que de manera colaborativa con Estados Unidos y Canadá vayamos juntos en el tema de conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Hay que recordar, y es muy importante, que el fenómeno migratorio, el ciclo de vida, depende de territorios específicos. En un territorio como es Estados Unidos y Canadá se reproducen, en otro territorio como es el que es México es donde se hibernan, ¿no? Entonces, y los tres, responsabilidad compartida completo. Tiene que ser el ciclo, o sea, no es suficiente lo que hagamos en México o en Estados Unidos, en Canadá, porque no se va a conservar este fenómeno migratorio. Entonces, dependemos de este territorio y por eso es tan importante este fenómeno que además es espectacular, ¿no? Es la única especie de medio gramo que atraviesa todos estos territorios y que enfrenta una serie de desafíos a través de esta ruta migratoria de ida y de venida. Entonces, en este sentido, después de 20 años de trabajo de monitoreo muy puntual sobre el tamaño de las colonias en los santuarios del Estado de México y Michoacán,
después de que sucedió esta baja que ya se venía previendo desde antes, y justamente por un factor fundamental que era la pérdida del hábitat de la mariposa monarca. Y eso significa que era la pérdida de las asclepias o los algodoncillos. Y básicamente promovida o fomentada por el uso de los glifosatos en toda esta serie de insecticidas y de serie de químicos para evitar todo lo que tenía que ver con las zonas agrícolas en Estados Unidos. Sí, el cinturón maicero. Exactamente. Entonces, esta situación puso en grave riesgo acumulativo de tener una población bastante fuerte, bajando en los últimos años, y en los 4 últimos años, pues más fuertemente una crisis del 2013-2014, la temporada, la más baja de 0.67 de ocupación forestal. Eso puso, cuando hubo la reunión en México, en Toluca, justamente en el 2014, en febrero, cuando vinieron los 3 mandatarios, justamente con el aniversario del TLC, y verdaderamente que la mariposa representa este esfuerzo colectivo y esta suma de esfuerzos de un territorio como es Estados Unidos, Canadá y México. Trabajamos en 22 estados de la República, trabajamos con más de 15,000 personas, estamos trabajando fuertemente adentro de 48 áreas naturales protegidas federales y con 22 áreas naturales protegidas estatales. Entonces estamos hablando de más de 150 millones de hectáreas en donde la sociedad civil y todos los grupos que estamos coordinados estamos accionando y haciendo cosas muy concretas en este territorio. ¿Qué participación le damos al tema de las comunidades? Claro. Este factor no suma. Para Alternare es la clave. Okay. Es la clave. O sea, si no trabajamos con las comunidades, no vamos a lograr todo lo otro no suma. Nada. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en un contexto. Estábamos diciendo desde la mesa anterior que el 90% del territorio de la reserva, los dueños son las comunidades. Entonces, arranquemos de ahí, ¿no? Ese es nuestro contexto, ellos son los dueños. Entonces, y además, antes de que se decretara la reserva, las comunidades vivían del aprovechamiento del bosque. Entonces, es un cambio durísimo para las comunidades. En este contexto es en donde entra Alternare para dar alternativas a la gente de vida. ¿Qué hacen ustedes específicamente? Específicamente, bueno, llevamos 20 años de trabajo en la reserva y trabajamos, le hemos metido inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, cariño, todo, ¿no? Pero lo que más hemos logrado es la confianza de las comunidades para poder cambiar la forma de aprovechamiento de sus recursos naturales, ¿no? De una forma orgánica. ¿Qué hacemos? Demostramos de manera práctica que pueden producir 5 veces más de lo que están produciendo, todo orgánico, sin pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos que sabemos todos, que contaminan, que fastidian el suelo, que fastidian el agua. Entonces, yo creo que sí, como población tenemos que hacer algo al respecto de detener esta contaminación tan bestial que estamos haciendo el humano, ¿no? Esto. Otra de las partes otro de los temas y programas que tenemos es, tenemos un programa de manejo forestal, ¿no? Que también estamos compartiéndolo con otras organizaciones. Tenemos un programa de sensibilización a niños en escuelas. Y también tenemos un programa que es nuestro programa estrella, es capacitar campesinos de la región para multiplicar este modelo de desarrollo que está proponiendo la organización para que el conocimiento se quede, que sea sustentable y se pueda multiplicar. Y que no haya clichés, ¿no? Y que no quedemos con esas cosas como de las verdades a secas. ¿A cuánta gente llega específicamente a Alternare? Bueno, directamente hemos beneficiado 7,000 personas, indirectamente, pues alrededor de unas 15,000. ¿Cuánto hay de compromiso y cuán fácil puede ser? Porque a lo mejor este es un ejemplo para seguir en otras cuestiones multifactoriales, que hay muchísimas hasta de seguridad y salud pública en México. ¿Cómo se logra coordinar sociedad civil, empresas, gobiernos de distintos colores en estados, gobiernos de distintos países? ¿Cómo se logra hacer esa coordinación que te ha tocado a ti traer mano a mano? Bueno, básicamente el tema de Monarca une corazones y justamente es el símbolo que para mucha gente se identifica. Entonces no ha sido complicado. De hecho, este programa de Correo Real en Coahuila, que nació en Coahuila, que es en donde históricamente las primeras mariposas que tocan tierra en México entran por Coahuila. Ah, mira. Ellos fueron los que han mantenido por más de 25 años la iniciativa y ha estado constantemente a través de las escuelas manteniendo el interés y de ahí se ha ido permeando hacia a través de todas estas redes.
Hubo muchas iniciativas en el pasado para tratar de aglutinar a todos estos esfuerzos, estos intereses colectivos y demás, pero fue justamente a través de esta iniciativa que tuvimos desde el 2014, a través de este mandato, de que tendríamos que tener esa responsabilidad entre todos y hacer acciones contundentes, porque si no este fenómeno migratorio lo íbamos a perder. No había de otra. ¿Este tamaño de movimiento se ve igual en Estados Unidos, se ve igual en Canadá? Sí, claro, por supuesto. Hay muchas iniciativas en Estados Unidos y Canadá con las cuales nosotros tenemos un grupo permanente trilateral de comunicación con Estados Unidos, Canadá y México. Nosotros permanentemente, actualmente estamos trabajando en 2 agendas importantísimas, una con agricultores, otra con alcaldes, que estamos haciendo los hermanamientos entre los alcaldes para fortalecer esta unión entre Estados Unidos, Canadá y México. Con los agricultores, ya vinieron los agricultores a México, ahora en marzo van los agricultores mexicanos a Texas a ver los esfuerzos que se están haciendo allá, justamente con el tema de carreteras y demás. Y por supuesto que se ha estado permeando a través de, estamos haciendo toda la estrategia de comunicación con los 3 países para tener un mensaje común que nos permita permear, pero el movimiento social en Estados Unidos es antiguo, hay que recordar que llevamos más de 80 años con un programa en donde la ciudadanía lo tiene muy internalizado, con su corazón puesto, y es muy difícil que eso pueda quitarse de noche a la mañana. Básicamente, en el caso de México, ¿ha habido coordinación entre una empresa como OHL México y el gobierno federal para el proyecto que traen de carreteras? Pues miren, OHL México siempre buscamos colaborar y mantener un diálogo constante con muy diversos grupos de interés. Ruta Monarca, que es el proyecto que estamos operando, es justamente una colaboración multisectorial. Está liderado por una ONG, que es la FUNACOM. Tiene la participación de la iniciativa privada, en este caso nosotros como HL México, orgullosos pioneros en este proyecto. Pero también está la academia, tanto lo hemos dicho, tenemos la colaboración de la Universidad de Chapingo, que son los que están brindando el expertise y van a monitorear también los indicadores ambientales. Y por supuesto la comunidad. Este vínculo y este diálogo con los grupos comunitarios, con las familias, principalmente las amas de casa. Sabemos que el apoyar a la mujer es crucial. Cuando apoyamos una mujer, una ama de casa, estamos teniendo un impacto multiplicador, porque estamos también impactando a su familia y a la comunidad en donde ella vive. Entonces, para nosotros es muy importante mantener este tipo de colaboraciones con muy diversos grupos de interés. ¿Cuánto ha crecido este escuadrón que está vinculado con temas de el cuidado del espacio y del hábitat de la mariposa monarca? Se nació en junio del año pasado con el objeto de proteger 91 lugares, 91 hábitats, y uno de ellos es el de la monarca. Tenemos 50 personas de gendarmería todo el tiempo vigilándonos. Y regreso a tu pregunta inicial de que cuánto ha crecido la masa forestal en el Estado de México, 50,000 hectáreas. Se ha recuperado más o menos 17% del Nevado Toluca, que es muy importante. Esto es un estudio que hizo la UNAM, el Instituto de Geografía, y qué bueno que lo preguntas porque siempre estamos muy preocupados porque cómo va disminuyendo y no sabemos a veces que hay gobiernos que se están preocupando por medir cuánto va creciendo. En el Estado de México aproximadamente se tienen plantados nuevos árboles, no sé, 98 millones, creo que son 7 árboles por cada mexiquense. No traigo el dato porque no soy la de medio ambiente, soy la de turismo, pero estoy estrictamente enterándome de todo lo que pasa en la zona de la Monarca, porque además, como lo dijo mi amiga Gloria, no solamente es un tema que me incumbe por temas de trabajo, que así lo es un tema de que yo nací en la zona de la Mariposa, soy hija de una acuarelista, que cuando no existían los santuarios, yo ya estaba en la zona de la mariposa monarca con el caballete, corriendo alrededor y jugando con ellas. Entonces, es un tema muy personal, sí se enamora uno de ellas, y por eso tengo muchos datos tanto de protección, de conservación, y bueno, el tema muy, muy importante de resaltar es que tan ha funcionado este grupo que ha comentado de Trinacional Gloria,
que se formó efectivamente con la Cumbre de los Líderes de América del Norte en mayo de 2014, el 19 de mayo, que la secretaria del Interior de Estados Unidos vino personalmente a visitar uno de los santuarios del Estado de México a finales de 2015. Ahí estuvimos Gloria y yo, subimos a la zona con ella y traía todo un equipo interdisciplinario para entender pues qué era lo que sucedía con el fenómeno cuando llegaban a México, cuando se asentaban en los bosques del Estado de México y de Michoacán. Entonces es un tema que efectivamente va funcionando, Bárbara, y como tú te has dado cuenta, pues con el diputado, con Gloria, y pues todos nos entendemos mucho porque trabajamos día a día todos estrechamente de la mano. ¿Cuánto se está logrando con otras ONGs, ya no tanto a nivel gubernamental, pero con ONGs de los diferentes países para poder preservar estas 5 generaciones que se hacen semejante viaje cada año? Bueno, mira, yo creo que en México sí hemos hecho, la verdad, un muy buen papel, ¿no? Un muy buen trabajo. Sobre todo, hay muchos ejemplos con las comunidades de un buen manejo, ¿no? Que se pueden replicar. Que se pueden replicar. Y entonces ahí es a donde nosotros pensamos que es a donde hay que fortalecer a estos ejemplos de manejo forestal de estas comunidades, en donde hay que fortalecer su organización, su participación, ¿no? Y todo este trabajo que tienen que tener con respecto a acuerdos, a reglamentos, a cumplimiento de acuerdos, reglamentos, a entrega del recurso de forma transparente, como muchos de los mexicanos y muchas de las organizaciones, porque de esto depende realmente reconstruir un tejido social de una sociedad, ¿no? Si no tenemos una confianza entre una sociedad, ¿cómo la vamos a hacer? ¿No? Entonces, parte de esto que ahorita tenemos que crecer México, muchas de las comunidades con este ejemplo han hecho muy buen trabajo. Ellos son los que están más conscientes de que el agua, que es necesario cuidar el bosque, porque del bosque depende el agua, y el agua dependemos nosotros, la mariposa, los recursos y los proyectos productivos. ¿Qué se está preparando para la siguiente temporada de la Mariposa Monarca que comienza a finales, en el último trimestre de este año? ¿Qué están pensando a nivel, a lo mejor, desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista turístico? En el Congreso Federal estamos ahorita con una ventana de oportunidad enorme, debatiendo y discutiendo y diseñando 3 leyes que están como iniciativas. Uno es un mandato constitucional, Ley General de Aguas, una nueva Ley General de Desarrollo Forestal y en el Senado, una Ley de Biodiversidad. Las 3 van vinculadas con el tema mariposa monarca, desde lo general hasta lo particular. Y lo que tenemos que lograr y asegurarnos todos los que estamos aquí es que en este nuevo diseño de leyes se fortalezca la participación ciudadana. O sea, ese tiene que estar en el checklist. Tiene que ser, porque es la solución, lo que decían aquí ya en varias organizaciones. La muestra es que en la medida de que las ciudadanías, los directos dueños de los bosques puedan beneficiarse de los recursos forestales directos e indirectos, es la solución. ¿Sabemos de cuántas personas estamos hablando? ¿Tenemos el número de la cantidad de gente que vive en las zonas de la biosfera? Sí. Alrededor de 200,000 personas en la reserva y en zona, considerando toda la zona de influencia, 500,000. O sea, es un gran número y que tiene que ver con con estas 3 leyes de aguas, de biodiversidad y... Agua y ley de desarrollo forestal. De desarrollo forestal, ok. ¿Y en la parte turística qué están organizando? En la parte turística tendremos que concluir con las obras que tenemos ahorita iniciadas en los santuarios de la mariposa. Desde 2015 venimos invirtiendo, casi son acumulados 18 millones de pesos. En el más visitado, que es Piedra Errada en Temascaltepec, se generó un lugar propicio para ver un audiovisual previo a subir a la visita, para concientizar a la gente de la importancia que tiene el fenómeno y que las estén viendo ahí. Pretendemos terminar con este desarrollo y sobre todo es el sendero, lo que nos interesa mucho siempre mantener muy cuidado. Hay mucha gente que sube, la mayor parte en Piedra Errada de la gente que sube es turismo internacional, que está muy
en conocimiento y muy consciente del fenómeno, y por eso llega. A mí me sorprendió mucho que el día de la apertura de los santuarios, que fue el pasado 23 de noviembre, pues ya teníamos ahí más de 60 personas, todos turistas internacionales, que estaban perfectamente enterados de que ese día se abrían los santuarios. Entonces, también un lujo para México poder tener estos lugares. Tenemos la obligación de cuidarlos. El gobernador Ávila ha sido insistente en que el turismo se practique en la zona de la Mariposa Monarca, pero solamente el turismo responsable. Por eso ustedes no ven sobresaturación de publicidad en ningún lado. No queremos números y cantidades que arrasen con nuestras mariposas. Queremos que sí llegue la gente, de todo tipo de gente, pero la que quiera cuidar, la que sea amigable, la que esté consciente, la que cuide las reglas. Con la CONAMP hacemos cada ciclo. Tiene mucha información entonces. Mucho de información, y cada ciclo de la mariposa de apertura, previo a la apertura, meses antes de la apertura, nos sentamos con los comuneros que van a convertirse en los guías de turistas para decirles qué es lo que se puede hacer y qué no. Y la realidad es que yo, desde que llegué ahora, es decir, casi 5 años, sí he visto cómo ellos han cambiado dramáticamente su discurso, en el sentido de, por favor, no haga ruido. Le dijimos que solamente podíamos venir 20 personas, no puede subir ni una persona más, retire a su mascota, cosas muy elementales que ellos están ya conscientes porque ya saben que tienen, saben que es pues, su fuente de ingresos, y lo cuidan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no vamos a bajar la guardia en seguir capacitando y platicando con ellos, pero porque sí queremos. Pero sí esperan un aumento en el turismo, digo, aparte hasta por la cuestión sí, por supuesto, de porque recordarás que se hizo incluso un material especial, una película que fue a dar un recorrido por 40 países, 150 ciudades, que estuvo pues los últimos 3 años muy, muy fuerte, y que yo le atribuyo a esa publicidad específica que se hizo a nivel de marca país, que llegan tanta gente que, bueno, hasta que el nos Cirque du Soleil, ¿no? Tiene una parte de su espectáculo de México dedicado a la mariposa monarca. También. Muchísimas gracias, los esperamos nuevamente el mes que viene con el siguiente Foro de Milenio. Va a ser el día 23 de febrero y el tema va a ser sobre FinTech, que es esta revolución de las finanzas colaborativas en México. Muchísimas gracias.